Buenas tardes, mi nombre es Yuleni Carapa, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua, y el día de hoy vamos a hablar sobre historia y evolución del derecho. La fuente de las obligaciones, la clasificación de las obligaciones en general, entre otros temas. El primer tema que vamos a tocar son las fuentes de las obligaciones. ¿Qué se entiende por fuente de las obligaciones? Son todos aquellos hechos susceptibles de ser origen del vínculo obligacional o de derechos personales, entendiéndose por tal lo que se constituye entre un sujeto activo o acreedor y no pasivo o deudor, por el cual éste está obligado al cumplimiento de una prestación. Lo que se pretende establecer es porque una persona parece vinculada a otra teniendo que cumplir hacia ella una prestación, ya sea persona puede exigírsele legalmente. Las obligaciones, como todas las cosas en el mundo, deben tener una causa inmediata y eficiente. Por eso todos los tratadistas antiguos y modernos, así como las legislaciones civiles positivas, hablan de las fuentes de las obligaciones, es decir, de las causas inmediatas de donde ellas surgen. La fuente de las obligaciones es determinar cómo una persona teóricamente libre de toda sujeción puede quedar jurídicamente obligada, entre otras palabras, como un sujeto jurídico puede llegar a ser deudor o acreedor de una obligación. Esto es cuando suceden determinados hechos que tienen por virtud, de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, de engendrar obligaciones. Estos hechos idóneos para producir obligaciones son denominados por la doctrina fuente de las obligaciones. En el Código Civil venezolano, la fuente de las obligaciones vigentes son el contrato, en el artículo 1133. En el artículo 1133, que dice que el contrato es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. También está el pago de lo indebido, en el artículo 1178, que dice que todo pago supone una deuda. Lo que ha sido pagado sin deberse está sujeto a la repetición. La repetición no se admite por respeto de las obligaciones naturales que se han pagado espontáneamente. También está la gestión de negocios. La gestión de negocios, en el artículo 1173, que dice que quien sin estar obligado asume conscientemente la gestión de negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y de llevarla a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer por sí mismo a ella, y debe también someterse a todas las consecuencias del mismo negocio y a todas las obligaciones que resultarían de un mandato. El gestor procura, mediante avisos por la prensa y por cualquier otro medio, ponerse en comunicación con el dueño. Quien es capaz de aceptar un mandato es también incapaz de obligarse como gestor de negocio. Será siempre responsable de los daños que ha causado y estará obligado en razón de su enriquecimiento sin causa. También está el enriquecimiento sin causa en el artículo 1184. Que dice que aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarla dentro del límite de su propio enriquecimiento, de todo lo que ella se haya empobrecido. También está el hecho ilícito en el artículo 1185, que dice que el que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo en el ejercicio de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido este derecho. Ahora bien, en la actualidad, este estudio de fuentes de las obligaciones constituye un aspecto fundamental de la vida del hombre en la sociedad. Su importancia se basa en que todos aquellos hechos
o actos capaces de obligar con o sin su ausencia a las personas. En la actualidad, las fuentes de obligaciones tienen carácter tácito. Esto significa que una persona solo puede quedar obligada cuando ocurren los supuestos hechos previstos en el ordenamiento jurídico. Ahora sí, en el siguiente tema vamos a hablar sobre los contratos. Nociones generales. Los juristas clásicos califican de contratos aquellos acuerdos de voluntad generadores de obligación, sancionadas por el ius civili, es decir, aquellos acuerdos de voluntades a los que el ordenamiento jurídico vinculaba el efecto de producir obligación. Existieron contratos verbales de estipulatio, los de mutuo, los contratos literales, los de consensuales, en los que la obligación nace del mero consentimiento, es decir, compraventa, arrendamiento, sociedad y mandato. Todos los demás convenios reciben de los juristas el nombre de pactos y por lo general carecen de acción dentro del ius civil. Gallo distingue 4 clases únicas de contratos según el momento de la perfección, es decir, cuando del contrato nacen las obligaciones civiles. El primero es los reales. Que cuando el acuerdo de voluntades le sigue una entrega patrimonial, mutuo, depósito, comodato o prenda. Los verbales expresando mediante una pregunta y una respuesta solemnes el consentimiento del que nace la obligación. Los literales da forma al acuerdo de voluntades mediante su inscripción en un documento. Los consensuales que es el simple consentimiento, acuerdo de voluntades sin más requisitos. Otra clasificación serían los contratos unilaterales y los bilaterales. Los unilaterales nacen de una obligación para una sola de las partes, mutuo o contratos verbales. Los bilaterales perfectos surgen obligaciones para ambas partes, compraventa, arrendamiento o sociedad. Los bilaterales imperfectos, aquellos que nacen como unilaterales, pero de los que pueden surgir obligaciones a cargo del acreedor, de efectuar ciertas prestaciones a favor del deudor, depósito por razón de los gastos que haya realizado el depositario en la conversación de la cosa, mandato, comodato o prenda. Contratos a título honoroso y a título gratuito o lucrativo. A título honoroso, a la pérdida patrimonial que sufre una de las partes por la gestión de la prestación. Corresponde a una pérdida patrimonial de la otra parte. Compraventa, arrendamiento o sociedad. A título gratuito o lucrativo, aquellos contratos en los cuales solo una de las partes sufre una pérdida patrimonial en beneficio de la otra. Depósito, comodato, mandato o mutuo porque no produce intereses. Contratos iuris civilis o iuris gentium. El iuris civilis exclusivo de los ciudadanos romanos y el iuris gentium solo puede ser celebrado entre romanos y extranjeros o solo extranjeros. El contrato de derecho estricto y de buena fe, de derecho estricto que obligan tácitamente a tenor de lo prometido o pactado. El contenido de estos negocios jurídicos se halla fija y previamente determinado por la letra de la ley, a la cual es necesario atenerse. Ahora bien, en el siguiente tema vamos a hablar sobre las diferencias entre las obligaciones que nacen de los contratos y las derivadas de los delitos. El contrato es una convención involucrada en el concurso de las voluntades de 2 o más personas, conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico. El contrato regula las relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico. El contrato produce efectos obligatorios entre las partes. El principio de la autonomía de la voluntad es el fundamento de la obligatoriedad del contrato. Los contratos, por lo mismo que son la obra común y consciente de 2 o más partes, son también la más usual de la fuente de las obligaciones y la única verdaderamente normal.
Obligaciones nacidas de los delitos. El delito es un hecho ilícito con carácter de falta, de donde nace un daño y se origina la obligación de repararlo. En el derecho antiguo se dividía en dos: el delito privado que son todos aquellos hechos ilícitos que producían un daño a la propiedad o a la persona de los particulares, pero que no turbaban directamente el orden público. La ley de las 12 tablas los castigaba de acuerdo al tipo del delito, en algunos casos con la pena del tailón, en otros azotaban al infractor y entregándolo como esclavo a la víctima, y por último imponiéndole una multa. Solo a la parte lesionada le pertenecía la facultad de perseguir al autor del delito. Después de la ley de las 12 tablas se fue desarrollando un sistema más justo, en el cual para la imposición de la pena o el castigo se tomaba en cuenta la intención criminal del autor del delito y que éste fuera proporcionada al daño. La facultad de accionar contra el delincuente le pertenecía exclusivamente a la parte lesionada, bajo el imperio para castigar ciertos delitos. Se les permitía a la víctima ejercitar contra el delincuente una acción civil ordinaria o una persecución criminal que implicaba penas especiales. Ahora, delitos públicos. Delitos públicos, que son hechos ilícitos que atacaban directa o indirectamente el orden público, la organización política o la seguridad del Estado. El derecho de intentar esta persecución estaba abierto a todo ciudadano. El derecho clásico, la obligación nacida del delito, tiene por objeto el pago de una pena pecuniaria, que generalmente era superior al perjuicio causado y que debía reunir las siguientes características. Es necesario la realización de un hecho material. La intención no es suficiente para que haya delito. Ni los locos ni los impuberos se obligan por delito. El objeto de esta obligación consiste siempre en un datio de una suma determinada de dinero. En principio, esta obligación se extingue por la muerte del deudor. Las obligaciones que nacen de un delito, no se agrupa en varios géneros, sino que forma uno solo. Son hechos contrarios al derecho, que traen como consecuencia la obligación de reparar el daño ocasionado. Otro jurisconsulto modestino habla de actos que se pueden contraer y que por consecuencia traen obligaciones. Pero hasta las instituciones agustinianas fue cuando se encontró una verdadera clasificación de cómo nace o se hacen las fuentes de la obligación, agrupadas en 4 categorías: contrato, cuasicontrato, delito y cuasidelito. El contrato es un acuerdo voluntario entre dos personas con el fin de llegar a obligaciones civiles. El delito es un hecho contrario al derecho y es castigado por la ley. Y el cuasicontrato produce obligaciones civiles al igual que el contrato, pero no es un acuerdo voluntario. En el siguiente tema vamos a hablar sobre los contratos reales. ¿Qué es una obligación civil? Es toda conducta susceptible de valoración económica, es decir, que se encuentre dentro del campo patrimonial. Derechos susceptibles patrimoniales, autónoma de una cosa. Existe una relación persona o cosa, adquisitiva y extintiva. El derecho real no es susceptible de prescripción extintiva y el derecho personal es la facultad que tiene una persona para exigirle a otra. Los derechos reales es la facultad que tiene una persona de aprovecharse de manera o conducta para el cual se comprometió. Dentro de los derechos personales tenemos el derecho personal activo y el derecho personal pasivo. El derecho personal activo, en esta relación jurídica, el acreedor es el que va a exigir al deudor el cumplimiento de su obligación. En el derecho personal pasivo, en esta relación jurídica, el deudor se compromete con otra persona llamada acreedor a realizar una cosa y si no la cumple, honrará o responderá con su patrimonio. Ahora bien, dependiendo de si es propietario o no, puede tratarse de un derecho real o de una obligación. Diferencias entre el derecho real y el derecho personal.
Desde el punto de vista de la seguridad, es más seguro el derecho real que el derecho personal. Desde el punto de vista de la duración, es más duradero el derecho real. No se pierde por el no uso. El personal es temporal, nace para extinguirse. ¿Qué es la prescripción? Es la adquisición o la pérdida de un derecho por el transcurso del tiempo. Es decir, o se adquiere un derecho o se extingue un derecho. Es de orden público, por tanto la ley es quien establece el tiempo desde el punto de vista de la prescripción. El derecho personal no se adquiere con el lapso del tiempo. Ahora bien, el derecho personal, si es susceptible, es prescripción extintiva. Si prescribe la obligación, la misma se transforma en una obligación natural. Es decir, que el acreedor no dispone de ninguna en recurso para demandar el pago de una obligación. Si el deudor paga, lo hace voluntariamente, paga bien y no puede luego solicitar la restitución por pagos realizados. Lo que es la obligación inmoral es la incapacidad de exigir el pago de una obligación por considerarlo la ley inmoral. En el Código Civil expone que no puede probar la existencia ni la extinción de una obligación por un monto mayor a lo establecido por la norma, por medio de testigo. El mutuo. El mutuo es un préstamo de consumo, contrato real por el cual un sujeto llamado mutuante o prestamista entrega y transmite con ello la propiedad de una cierta cantidad de dinero o de otras cosas fungibles a otro sujeto que se llama mutuario o prestario, que queda obligado a restituir en una fecha determinada una cantidad igual del mismo género y calidad. Sus características son contrato real, unilateral, de derecho estricto, gratuito porque no produce intereses, produce la transmisión de la propiedad, fija una obligación de restitución. Elementos o requisitos: que el mutuante sea propietario de la cosa prestada. El acuerdo de voluntades debe mediar el consentimiento de ambas partes respecto al acto que se celebra. Elemento real: para que se perfeccione requiere la entrega de la cosa. Si no hay entrega, se constituye un simple acuerdo de voluntades. Con la entrega se transmite la propiedad. En el depósito y el comodato solo entrega la mera detentación a través de la tradición. Unilateral solo establece una obligación para el mutuario. El derecho estricto es válido. El pacto que establece que hay que devolver menos de lo establecido en la obligación. Si hay mora, no hay intereses moratarios. El mutuo no produce intereses convencionales. Los intereses convencionales no pueden establecerse con un simple pacto añadido al mutuo, sino que se precisa una estipulatio al efecto, lo que procesalmente suponía que el acreedor debía estamblar acciones distintas para exigir el mutuo los intereses estipulados. Contrato de estipulatio. El legislador romano se preocupó siempre de proteger a los deudores contra los abusos usuarios de los prestamistas, considerando que las deudas se contraen por necesidad y que el deudor se encuentra en condiciones de inferioridad respecto al acreedor. Los remedios adoptados a tal fin son dos: limitar la tasa de las usuras convencionales, impedir más allá de un límite la acumulación de usura. Se fijó un límite más allá del cual debe cesar de producir intereses, prohibiendo la transformación de los intereses en capital productivo, a su vez de intereses. Justiniano prohíbe no solo la capitalización de los intereses, aún no debiendo, y también de los debidos. En cambio, en el derecho clásico estaba prohibida solo la capitalización de los intereses no debidos. Para los mutuos de dinero, la acción era llamada en la época clásica antiocertae, creditae, pecuniae. Para los mutuos de otros géneros era denominada certae rei, pero con Justiniano pasa a llamarse a conditio triticaria, comodato. Comodato. Contrato real por el que un sujeto llamado comodante entrega gratuitamente una cosa, mueble o inmueble, pero no fungible, en detentación a otro sujeto que se llama comodatario, acordando que éste la use del modo convenido o por un determinado tiempo y la restituya al comodante. Sus características son el contrato real, gratuito, bilateral imperfecto, de buena fe. Para su perfección es necesaria la entrega de la cosa, hay una obligación de devolver la misma cosa, entrega la mera detentación.
requiere que la cesión de la cosa se haga para un uso determinado. Atio comodati directa para exigir la restitución de la cosa prestada. Y atio comodati contraria, derecho en favor del comodatario. Como por ejemplo cuando realizaba desembolsos en la cosa que no puede considerar suficientemente compensados con el beneficio del uso. Estos derechos eventuales eran hechos efectivos por el comodatario mediante la atio comodati contraria. En el siguiente tema vamos a hablar sobre la clasificación general de las obligaciones. Las obligaciones han sido clasificadas desde diversos puntos de vista. En esta unidad estudiaremos dicha clasificación según su vínculo desde el punto de vista de la naturaleza, de las prestaciones y de acuerdo al sujeto. Clasificación de las obligaciones según el vínculo. Atendiendo al vínculo contrario puede clasificarse en obligaciones de derecho civil y del derecho de género. Esta clasificación es consecuencia de la división que existió en el derecho romano primitivo entre dos derechos. Eran obligaciones del derecho civil las derivadas de contratos sancionados por el derecho quiritario, siendo el derecho quiritario que surge con la fundación de Roma hasta el siglo IV a.C. Su fuente fundamental fue la costumbre. El derecho quiritario era un derecho de clase, ya que únicamente se veían privilegiada la clase patricia y esto desfavorecía a la clase plebeya. Al principio no se conocieron más obligaciones que las del derecho civil, cuyo número era limitado, pues aparte de ser esencialmente formales, en su origen solo vinculaban a los ciudadanos romanos entre sí. Y el derecho de gente surge en el año 367 a.C. En este periodo surge la ley que admite a los plebeyos en el consulado y llamaban obligaciones del derecho de gente las que surgían de otros contratos reconocidos como el ius gentius. Las obligaciones del derecho de gente surgieron cuando el desarrollo que adquirió el comercio hizo indispensable la sanción de nuevos contratos, para los cuales no se requirió ya el empleo de solemnidades y que fueron accesibles también a los extranjeros, como el comodato, el depósito, la venta, el arrendamiento, entre otros. Obligaciones civiles y honorarias. Esta clasificación se refiere a la autoridad que las sanciona. Eran civiles las obligaciones sancionadas por la ley, los senados, consultos y las constituciones imperiales, y honorarias las sancionadas por ciertos magistrados, como los pretores, en su afán de completar, corregir o suplir el derecho civil, en bien de la utilidad pública. La diferencia entre estos dos tipos de obligaciones radicaba en la prescripción, pues las obligaciones civiles eran perpetuas, mientras que las honorarias prescribían al año, por ser este término durante el cual se halla en vigencia al edicto. Esta diferencia desapareció con la constitución de Teodosio y Honorario, que estableció la prescripción de 30 años para toda clase de acciones, tanto como reales como personales, perdiendo como consecuencia todo interés esta clasificación. Otra clasificación también las obligaciones de derecho estricto y de buena fe. Las obligaciones de derecho estricto eran las que provenían del derecho quiritario, en el que imperaba un pronunciado formalismo,
que exigía la seguridad de las convenciones, ya que en esa época no podían recurrirse a otro medio de prueba que las de testigos, y era por tanto necesario impresionar fuertemente los sentidos de esto, para que pudieran recordar y producir con fidelidad lo ocurrido en persona. Las obligaciones de buena fe surgieron posteriormente como consecuencia de la repercusión que sobre el derecho adquiritario ejerció el derecho de gente, al introducir nuevos contratos para cuyo perfeccionamiento no se exigieron formas solemnes, ya que podrían concluirse por el solo consentimiento de los contratantes y probarse por escrito. La distinción de estos dos derechos radica en que como las obligaciones de derecho estricto derivaban de los contratos unilaterales como el nexus, la estipulación o el contrato en literis, mientras que las obligaciones de buena fe procedían de los contratos silamagnéticos perfectos o imperfectos. Cuando se intentaba una acción de derecho estricto no se sometía al examen del juez, sino una sola relación de derecho, y lo único que se trataba de investigar era si el crédito invocado existía y cuál era su monto. Por lo contrario, cuando se intentaba una acción de buena fe, como derivaba de un contrato sinalagmático, la misión del juez consistía en contemplar todas las relaciones de derecho a que aquel acto pudiera dar lugar. Obligaciones civiles y obligaciones honorarias. Desde el punto de vista del vínculo jurídico, la división que ofrece mayor interés por haber sido admitida por las legislaciones modernas. Obligaciones naturales era una expresión que se usaba para designar algunas obligaciones a las cuales el legislador no ha podido o no ha querido reconocer y las ha privado en consecuencia de acción, aunque les concede algunos otros efectos como el de servir de causa suficiente para un pago. De la clasificación general de las obligaciones. Las obligaciones han sido clasificadas desde diversos puntos de vista. En esta unidad estudiaremos dicha clasificación según su vínculo, desde el punto de vista de la naturaleza de las prestaciones y de acuerdo al sujeto. Clasificación de las obligaciones según su vínculo. Atendiendo al vínculo contrario puede clasificarse en obligaciones de derecho civil y de derecho de gente. Estas clasificaciones es consecuencia de la división que existió en el derecho romano primitivo entre dos derechos. Eran obligaciones de derechos civiles derivadas de contratos sancionados por el derecho adquiritario, siendo el derecho adquiritario el que surge con la fundación de Roma hasta el siglo IV a.C. Su fuente fundamental fue la costumbre. El derecho adquiritario era un derecho de clase, ya que únicamente se veían privilegiadas las clases patricias, y esto favorecía a la clase plebeya. Al principio no se conocieron más obligaciones que la del derecho civil, cuyo número era limitado, pues aparte de ser esencialmente formales, en su origen solo vinculaban a los ciudadanos romanos entre sí. Y el derecho de gente surge en el año 367 a.C. En este periodo surge la ley que admite a los plebeyos en el consulado y llamaban obligaciones del derecho de gente, las que surgían de otros contratos reconocidos por el ius gentium. Las obligaciones del derecho de gente surgieron cuando el desarrollo que adquirió el comercio hizo indispensable la sanción de nuevos contratos, para los cuales no se requirió ya el empleo de solemnidades y que fueron accesibles también a los extranjeros, como el comodato, el depósito, la venta, el arrendamiento, entre otros. Obligaciones civiles y honorarias. Esta clasificación se refiere a la autoridad que la sanciona. Eran civiles las obligaciones sancionadas por las leyes, los senados, consultos y las constituciones imperiales, y honorarias las sancionadas por ciertos magistrados como los pretores en su afán de completar, corregir o suplir el derecho civil en bien de la utilidad pública. La diferencia entre estos dos tipos de obligaciones radica en la prescripción, pues las obligaciones civiles eran perpetuas, mientras que las honorarias prescribían al año, por ser este término durante el cual se halla en vigencia el edicto. Esta diferencia desapareció con la Constitución de Teodosio y Honorario, que estableció la prescripción de 30 años para toda clase de acción, tanto reales como personales, perdiendo como consecuencia todo interés de esta clasificación. Obligaciones de derecho estricto y de buena fe.
Las obligaciones de derecho estricto eran las que provenían del derecho utilitario, el que imperaba un pronunciado formalismo que exigía la seguridad de las convenciones, ya que en esa época no podían recurrirse a otro medio de prueba de la de testigo, y era por tanto necesario impresionar fuertemente a los sentidos de estos para que pudieran recordar y reproducir con fidelidad lo ocurrido en su presencia. Las obligaciones de buena fe surgieron posteriormente como consecuencia de la repercusión que sobre el derecho utilitario ejerció el derecho de gente al introducir nuevos contratos para cuyo perfeccionamiento no se exigieron formas solemnes, ya que podían concluirse por el solo consentimiento de los contratantes y por probarse por escrito. La distinción de estos derechos radica en que como las obligaciones de derecho estricto derivaban de los contratos unilaterales como el nexo, la estipulación o el contrato literi, mientras que las obligaciones de buena fe procedían de los contratos magnéticos, perfectos o imperfectos. Cuando se intentaba una acción de derecho estricto no se sometía al examen del juez, sino una sola relación de derecho, y el único que se trataba de investigar era si el crédito invocaba existía y cuál era su monto. No había otra cuestión por resolver, puesto que la acción de derecho estricto deriva de un acto por su naturaleza, no obliga sino a una sola de las partes. Por lo contrario, cuando se intentaba una acción de buena fe como derivaba de un contrato magnético, la misión del juez consistía en contemplar todas las relaciones de derecho a que el acto pudiera dar lugar. Esta clasificación solo interesa desde el punto de vista del derecho romano, por no haber pasado al derecho moderno, por donde todas las obligaciones son de buena fe, obligaciones civiles y honorarias. Es desde el punto de vista del vínculo jurídico la división que ofrece mayor interés por haber admitido por las legislaciones modernas. Obligaciones civiles eran aquellas que habían sido reconocidas y sancionadas por el ordenamiento jurídico. Las obligaciones naturales era una expresión que se usaba para designar algunas obligaciones a las cuales el legislador no ha podido o no ha querido reconocer y las ha privado en consecuencia de acción, aunque les concede algunos otros efectos como el de servir de causa suficiente para un pago. El vínculo jurídico como elemento constitutivo de las obligaciones se hacía efectivo por medio de la sanción, que se manifestaba en unos casos mediante acciones y excepciones en las obligaciones civiles y solo bajo la forma de excepciones en las obligaciones naturales. Hechos que dieron origen a las obligaciones naturales, como los juristas romanos no establecieron una teoría general de las obligaciones naturales, sino que solo se limitaron a reconocer su existencia en algunos casos que les presentaban en la vida diaria. Se hace necesario enumerar a aquellos los cuales admitieron su existencia. El pago hecho a un liberto en virtud de un contrato celebrado con él en su propio interés durante su cautiverio, e igualmente el pago realizado por un liberto en virtud de una obligación contraída mientras era esclavo no puede repetirse. Los contratos celebrados por los filius familia entre sí o con el pater familias cuya potestad se hallan los obligan naturalmente una vez emancipado. La capes diminuti sufría por una persona hacia que desaparecieran sus obligaciones civiles, las cuales quedaban sustituyendo como obligaciones naturales. Los simples pactos o pactos desnudos, conocidos como nuda pacta, no daban lugar a acciones para exigir su cumplimiento, pero se autorizaba para retener el pago realizado por razón del mismo. Luego obligaban naturalmente. Los contratos celebrados por los impuberes, si juris mayores de 20 años sometidos a la tutela sin autorización del tutor, originaban obligaciones naturales. Los contratos celebrados por las personas puberes menores de 25 años sometidos a curatela, si habían sido celebrados sin el consentimiento del curador, no generaban obligaciones civiles, pero sí obligaciones naturales. Clasificación de las obligaciones, según el fin perseguido: obligación de resultado y obligación de medio. Obligación de medio. Son caracterizadas por el deudor, no compromete a obtener un determinado resultado, no garantiza ese resultado la prestación constituida por hechos o actividades del deudor que pueden producir o no determinados resultados. Ejemplo, el médico y los abogados lo único que le tienen que garantizar a sus clientes es que van a realizar todo lo que esté en sus manos para lograr un fin que lo beneficie a él como su cliente. Pero no se le puede decir yo te garantizo que voy a ganar, porque nadie puede garantizar que va a ganar. Obligaciones de resultado son aquellas en las cuales la prestación a que se obliga el deudor es un efecto específico, preciso y concreto de su actividad. La prestación es un fin en sí,
mismo, pues el deudor se compromete a obtener un determinado resultado. Ejemplo, si yo mando a arreglar los frenos de mi carro, el señor mecánico no puede arreglar el tren delantero, a pesar de que el tren delantero es una actividad que vale muchísimo más cara que los frenos. Entonces, para que se cumpla la conducta del carro, tiene que frenar. Si el carro no frena, eso trae como consecuencia el incumplimiento. El fin en sí es el resultado exigido. Según el carácter coactivo, las obligaciones se clasifican en jurídicas y naturales. Las jurídicas se entienden las obligaciones dotadas de poder coactivo, es decir, aquellas por las cuales el acreedor tiene la facultad de obligar al deudor ante los órganos jurisdiccionales a cumplir. Las naturales se denominan así porque no son de obligatorio cumplimiento para el deudor, quien es libre o no de ejecutarlas. El acreedor no puede pedir el cumplimiento forzoso al deudor mediante los órganos jurisdiccionales. Según las modalidades, las obligaciones pueden ser puras y simples, a término y a condición. Las puras y simples es aquella que no está sometida a ningún tipo de pluralidad. Son aquellas cuyo cumplimiento no depende de la ocurrencia o de ningún acontecimiento o modalidad. Deben cumplirse de inmediato. El término es el acontecimiento futuro y cierto. Y cuando yo digo, te hago un contrato de arrendamiento contado a partir del día tal al día tal, por los lapsos no se cuenta por día. La obligación es condicional, es un acontecimiento futuro incierto que significa incierto que puede cumplirse o no. Ejemplo, le vendo mi carro marca tal, modelo tal, del año tal, en tantos bolívares. Y siempre y cuando el 30 del mes que viene me traiga una camioneta que mande a encargar de los Estados Unidos. Es decir, la camioneta tiene hasta el 20 del mes que viene para llegar. Puede ser que llegue o no, esa es una condición. Por eso condición, al igual que término, es una modalidad, que se diferencia en que el término es un acontecimiento futuro incierto y la condición es un acontecimiento futuro e incierto. Según la pluralidad de los objetos de las obligaciones se clasifican en conjuntivas, alternativas y facultativas. La conjunción es una unión. Ejemplo, cuando yo uno dos conductas con la conjunción, y es decir, cumplo mi obligación pagando 1.000.000 de bolívares y del carro tal, modelo tal, para yo liberarme de la obligación tengo que cumplir con los dos conjuntos. Esta es una obligación conjuntiva. Cuando yo digo una obligación alternativa, es decir, cumplo con una conducta o con otra. Alternativa, que existe dos o más conductas. Ahora una de las partes, ya sea el acreedor y el deudor, contrata a una persona extraña en la relación. Otra que va a tomar la decisión con cuáles de los objetos se va a cumplir, con la obligación de alternatividad de la obligación. La facultativa, la obligación en principio para tener dos objetos, pero en realidad tiene uno solo, pues el deudor tiene la facultad de cumplir con la obligación efectuando una prestación distinta de lo que contrajo. Según la pluralidad del sujeto, las mancomunadas y las solidarias. La obligación mancomunada son aquellas las cuales existieron varios acreedores o varios deudores y la prestación se divide entre los varios sujetos integrantes de la relación obligatoria. Es decir, la obligación se divide en varias cuotas o partes como sujetos existan y se descompone en una serie de vínculos jurídicos con su propio objeto. Son solidarias cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de modo que cada uno de ellos puede ser constreñido al pago de la totalidad, y el pago hecho por uno solo de ellos liberta a los otros deudores frente al acreedor. Según la divisibilidad del objeto, las obligaciones se dividen en divisibles e indivisibles. Las divisibles son aquellas en las cuales el sujeto puede dividirse en partes o es susceptible de ejecutarse en partes. Indivisibles son aquellas en las cuales el sujeto no puede dividirse en partes o no es susceptible de ejecutarse en partes. Según la fuente se clasifican en contractuales y extracontractuales. Las contractuales son aquellas obligaciones que se generan del contrato, y las extracontractuales son aquellas obligaciones que se generan de las fuentes diferentes del negocio. El enriquecimiento sin causa, el pago de lo indebido, el hecho ilícito y la gestión de negocio. Según la relación vinculatoria como cosa. Obligaciones pro terren. En las obligaciones pro terren, la vinculación con la cosa determina el nacimiento de una obligación obligatoria. Por lo tanto, quienes adquieren las cosas o las poseen, según los casos, quedan obligados sin necesidad de ningún convenio. Para ello, ejemplo, los pagos de condominio son gastos de administración y conservación de un colectivo. Obligaciones pecuniarias. Tienen por objeto una suma de dinero. Se cumple transfiriendo su valor al acreedor, bien sea mediante la entrega de la moneda o mediante la entrega de un endoso de otro documento que represente el valor pecuniario. En el siguiente tema vamos a hablar sobre las obligaciones de acuerdo al sujeto.
obligaciones de sujeto determinado o invariable y de sujeto indeterminado o variable. Las obligaciones de sujetos determinados o invariables suceden cuando el vínculo obligacional se establece entre dos sujetos individualmente conocidos o determinados y son ellos los mismos sujetos cuando la obligación se extingue. Obligaciones parciarias, mancomunadas y obligaciones correales o solidarias. Estas obligaciones se dan cuando la persona del deudor o la del acreedor no están individualizadas en el momento del nacimiento del vínculo o que cambia para el momento en que la obligación debe extinguirse. Estas obligaciones también reciben el nombre de ambulatorias o proterreo. Se trata de relaciones de derecho de carácter excepcional que se dan en muy contados casos, siendo los más importantes los siguientes. La obligación de resarcir el daño causado por un animal o por un esclavo que recaerá sobre la persona que sea su propietario en el momento en que el perjudicado intente la acción no usar. La obligación de reparar el muro que corresponde al propietario del fondo sirviente en la servidumbre de oneri ferendi, que deberá realizarlo quien sea propietario de ese fondo sirviente al ser exigida la reparación y se verificará a favor de quien sea propietario del fondo dominante en ese momento. La obligación del superficiario de pagar el salario del efiteuta, de pagar el canon, así como la de estos y de los propietarios de pagar los impuestos vencidos, aun cuando esos pagos debieron haberse realizado por las personas que anteriormente ostentaron esos títulos. Vamos a hablar sobre la clasificación desde el punto de vista de la naturaleza de la prestación. Esto se vendría viendo en las obligaciones divisibles e indivisibles. La obligación es divisible cuando la prestación que constituye un sujeto es susceptible de cumplimiento parcial por referirse a cosas o hechos que puedan fraccionarse, de manera que cada parte constituya por sí misma una unidad semejante a las otras partes y al todo. Por ejemplo, la obligación que tuviera por objeto la transmisión de la propiedad de un fondo. La obligación divisible la podemos encontrar en el artículo 1252. La obligación es indivisible cuando su ejecución no puede verificarse por partes, bien porque el objeto se destruya, cambie de naturaleza o experimente una disminución en su valor. Ejemplo, la entrega de un esclavo o de un animal. También están las obligaciones genéricas y específicas. La obligación específica es la que tiene por objeto una cosa cierta, individual y concreta, perfectamente determinada. Por ejemplo, si una persona se obliga a dar a otro el esclavo, primus, puede también la obligación comprender no solo una sino varias prestaciones, sin que por ello deje de ser una obligación específica, con tal que los varios objetos estén perfectamente determinados. El interés que ofrece este tipo de obligaciones radica en que si la cosa debida aparece por caso de obligaciones parece por caso fortuito, el deudor queda liberado de la obligación, ya que siendo la cosa un cuerpo cierto no puede ser sustituido por otro. La obligación genérica es la que recae sobre un objeto no determinado individualmente, sino por ciertas cualidades naturales o económicas y por su cantidad, medida o peso. La determinación de la prestación en esta clase de obligaciones tiene lugar por medio del género próximo y la cantidad. Así contrae una obligación genérica. Por ejemplo, quien se obliga a dar unos clavos sin señalar de cuál se trate ni designarlo por su nombre. Asimismo, quien se obliga a suministrar 100 sacos de harina. En las obligaciones genéricas, la indeterminación del objeto puede revestir varios grados, pero es siempre necesario que haya un mínimo de determinación en el objeto, porque de lo contrario la obligación sería nula. Por ejemplo, habrían diferentes grados de indeterminación si el objeto de la obligación fuera un caballo, que si fuera un caballo blanco, que si fuera un caballo blanco de silla, si la cosa que el deudor se suponía a entregar para cumplir con su obligación parece
por caso fortuito. No se extingue la obligación para el deudor, pues ésta podrá procurarse otras dentro del género escogido y en la cantidad establecida para dar cumplimiento a la misma, ya que el género y la calidad nunca pertenecen. Obligaciones alternativas y facultativas. La obligación alternativa es aquella en la cual el deudor debe cumplir una prestación de entre dos o más prestaciones distintivamente señaladas y cuya elección se hará en el momento de cumplirse la obligación. Ejemplo, la obligación de entregar un esclavo o dos bueyes. Tienen como característica, son compuestas puesto que tienen por objeto varias prestaciones independientes disyuntivamente señaladas. Son indeterminadas porque en el momento de formarse la obligación no se sabe cuál de las prestaciones ha de cumplirse la misma. Son indivisibles porque el deudor no puede cumplir parte de una prestación y parte de la otra. Tiene como fuentes estas obligaciones el contrato, el testamento o una disposición legal, en lo que respecta a la persona que deba realizar la elección de la prestación, que deba cumplirse y en el momento en que tal elección deba realizarse, salvo convenio, salvo convenio, al contrario de tal elección le corresponde al deudor, quien tiene la facultad para cambiar de opinión en cuanto a la prestación elegida hasta el momento del pago efectivo, mientras que cuando la elección le corresponde al acreedor por haberse así convenido, la elección tiene lugar en el momento de requerir el pago al deudor. La obligación facultativa es aquella en la que el deudor se obliga al cumplimiento de una prestación determinada, pero se reserva la facultad de liberarse de la obligación realizando una prestación distinta de la prometida. Por ejemplo, si una persona se obliga a entregar el esclavo primus, reservándose la facultad de liberarse de esa obligación mediante el pago de 20 haces. Este tipo de obligaciones puede tener su origen en una disposición legal o un convenio celebrado por las partes contratantes, aunque constituyen relaciones jurídicas de carácter excepcional. En ellas el acreedor no podrá exigir sino el cumplimiento de la prestación que se obligó al deudor a cumplir. En el caso del ejemplo anterior, la entrega del esclavo primus, pues en esta prestación al que entrega en la obligación, ya que el pago de las 20 haces solo es facultativo. En el siguiente tema vamos a hablar sobre